Bienvenidos, mi nombre es Byron Sukushiñay, estudiante de la carrera de Ciencias Experimentales. El día de hoy les voy a enseñar un tema de física llamado movimiento rectilíneo uniforme. Estaremos tratando conceptos, características y para finalizar desarrollaremos un ejercicio para mejorar su comprensión. Bienvenidos a movimiento rectilíneo uniforme en sus siglas MRU. A continuación vamos a dar los diferentes conceptos de los diferentes elementos que contiene el movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme MRU es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante. Como se puede observar en el vehículo, está en línea recta con velocidad constante en una sola dirección. En el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento es lineal, es decir, es en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante. Como podemos observar en el ejemplo, una bola de tenis tiene la misma velocidad en diferentes intervalos de tiempo o de desplazamiento. También, como un elemento es la posición, pues la posición del cuerpo después de un tiempo se calcula a partir de la posición inicial y de la velocidad del cuerpo, como se puede describir en la siguiente fórmula, donde x es el desplazamiento, siendo x sub 0 la posición inicial en el instante inicial de t sub 0, v es la velocidad y t es el tiempo en el cual transcurre el movimiento. En cuanto a la velocidad de un cuerpo en un movimiento rectilíneo uniforme es constante y viene definida como el cociente entre el incremento del espacio y el incremento del tiempo, donde x sub 0 es la posición inicial en el instante inicial de t sub 0 y x1 es la posición final en el instante final de t1. Esta es la fórmula para calcular la velocidad. También tenemos lo que es la aceleración, pues en el movimiento rectilíneo uniforme MRU la velocidad es constante, por lo que la aceleración es cero. Se puede demostrar mediante esta fórmula, donde v sub 0 es la velocidad inicial en el instante inicial de t sub 0 y v1 es la velocidad final en el instante final del t1, por lo cual 0 dividido para t1 menos t sub 0 es igual a 0, es decir, no existe aceleración. La aceleración es 0. Bueno, la velocidad se representa con la letra v y una flechita, lo cual significa que es un vector. Por lo tanto, indica qué tan deprisa se mueve un objeto, es decir, el módulo, y en qué dirección y en qué sentido lo hace. Por ejemplo, tenemos este móvil, el taxi, que viaja a 5 metros por segundo hacia el oeste. Los 5 metros por segundo, eso es el módulo. Y hacia el oeste, esto quiere decir la dirección y el sentido del móvil en el cual se va a mover. Pues tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el carro de policía, donde tiene una velocidad de 10 metros por segundo hacia el este. Es decir, los 10 metros por segundo es el módulo y hacia el este es la dirección y el sentido en el cual se desplaza este vehículo. Es decir, para comprender mejor, vamos a determinar que en un movimiento rectilíneo uniforme no puede cambiar la dirección. No se puede cambiar la dirección del móvil, ni puede ir de 5 a 6, a 7 o a 8 metros por segundo, pues, como vemos aquí, el taxi va a 5 metros por segundo hacia el este, no puede regresarse. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración es constante, es decir, es cero. No puede cambiar de dirección. Si cambia de dirección es erróneo. Eso no es un movimiento rectilíneo uniforme. No puede acelerar, no tiene aceleración. No puede cambiar de 5 a 6 o a 7 o a 8. No, pues se mantiene de 5 metros por segundo hacia el oeste. Mantiene su dirección y sentido. No olvide, módulo, dirección y sentido. Esa es la velocidad. Ahora veamos, ¿qué es la rapidez? Pues la rapidez se representa con la letra V.
indica qué tan deprisa se mueve un objeto. Es decir, no tiene una dirección, no tiene un sentido, pero sí tiene un módulo. Pues el taxi, por ejemplo, va a 5 metros por segundo. Pero aquí no nos dice en qué dirección, en qué sentido. Nada más, la rapidez nos indica el módulo, pues tiene un número y una unidad, que es metros por segundo. Tenemos otro ejemplo. Este carro de policía va de 10 metros por segundo. Aquí nos indica solo la rapidez, es decir, el módulo en el cual se desplaza este objeto. No tiene dirección ni sentido. Solo nos dice la rapidez. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En primer lugar, hay que leer bien el ejercicio, reconocer los datos para seguir con el proceso. Bueno, leemos el ejercicio. Nos dice que un carro avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros por segundo. Esto es la velocidad. Nos dice a 5 metros por segundo. Durante 20 segundos. Esto es el tiempo que recorre el automóvil. Nos pide calcular la distancia recorrida, es decir, esta distancia que existe de aquí a acá en un tiempo determinado. Entonces, el siguiente paso es colocar los datos en el gráfico. Nos dice, un carro avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros por segundo. Entonces, los 5 metros por segundo es la velocidad. Entonces, vamos a graficar la velocidad. Esta es la velocidad, que es a 5 metros por segundo. Dice, y seguimos con el ejercicio. Nos dice algo durante 20 segundos. Eso quiere decir que en 20 segundos a 5 metros por segundo, en estos de aquí a acá existe 20 segundos de recorrido, es decir, de tiempo. Entonces vamos a graficar. Esto es 20 segundos. ¿Ya? Ahora bien, ya tenemos los datos. Ahora nos pide calcular la distancia recorrida. Eso quiere decir esta distancia que recorre en los 20 segundos a una velocidad de 5 metros por segundo. Muy bien, esto es la distancia. Nos pide calcular la distancia. Muy bien. Como sabemos, para calcular esto se necesita una fórmula. La fórmula de la distancia teniendo en cuenta la velocidad y el tiempo. Según este triángulo, aquí es la distancia, la velocidad y el tiempo. ¿Sí? Ahora, si queremos calcular la velocidad es distancia sobre tiempo. Si queremos calcular el tiempo es distancia sobre velocidad. ¿Cómo nos pide calcular la distancia? Entonces sería velocidad por tiempo. Ahora bien, ya tenemos la fórmula. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo recorrido. Muy bien, esta fórmula la vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. Muy bien. La distancia nos dice que es a velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ahora, muy bien, la distancia es la incógnita. La velocidad tenemos que es 5 metros por segundo. El tiempo tenemos que es 20 segundos. Lo siguiente es reemplazar en la fórmula los datos. Distancia es igual a 5 metros por segundo por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Es 20 segundos. 20 segundos. Muy bien. El siguiente paso es distancia es igual. Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar primero el 5 por los 20. Sería 5 por 20 son 100. Ahora tenemos que ver las unidades, metros por segundo y segundo. Como aquí está dividiendo, podemos simplificar. Nos da segundos con segundos
¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda? Nos dice que queda 5 metros. Esta unidad de metros está solita, así que debe pasar acá abajo. Porque la distancia, el término, nos da 100 metros. 100 metros. Muy bien. Ahora, tenemos el resultado de la distancia del ejercicio. Eso quiere decir que en 100 metros que recorrió el auto, en 20 segundos a una velocidad de 5 metros por segundo. No olvidemos que para calcular utilizamos este triángulo de fórmulas. De aquí podemos sacar la distancia, también la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, velocidad es igual a distancia por el tiempo. Sería distancia sobre el tiempo. Muy bien, será la primera fórmula, la segunda fórmula y hay una tercera. Nos dice que si queremos calcular, por ejemplo, el tiempo es igual, aquí queda, distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Para este ejercicio utilizamos la primera fórmula, que es distancia igual a la velocidad por tiempo cuadrado. Y eso es todo. Espero que hayan entendido y hasta la próxima oportunidad. Gracias.